Recuerdan ustedes que Marta, María y Lázaro, muy queridos por Jesús, había estado Jesús en la casa de ellos. Tiempo después, Marta manda a llamar a Jesús porque su hermano está muy enfermo. Sin embargo, Jesús no acude en ese momento, sino pasa algún tiempo y luego va Jesús a la casa de ellos, pero ya estaban en el funeral de Lázaro y ahí se pasan muchas cosas muy intensas y por supuesto una de las cosas más difíciles que a un ser humano le toca vivir es la muerte de un ser querido. Eso es algo muy duro, los que lo hemos vivido de alguien tan cercano en nuestro núcleo familiar es algo difícil, complicado. Crea muchas emociones y precisamente en ese momento aparece Jesús y nos da una lección también a todos nosotros. Pero antes de ir a ese episodio en la vida de Jesús, quiero dar un pequeño contexto acerca de esta enseñanza, y es de que en la época de Jesús la gente podía o le era un poco más fácil creer en los milagros, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues los profetas y eso había quedado todavía y no era tampoco muy común, pero la gente se le hacía un poco más fácil creer en milagros. No así les pareció en el momento en que Jesús dice tus pecados te son perdonados o te serán perdonados. Cuando Jesús hablaba de eso, la gente se horrorizaba porque decía, ¿quién es este que perdona los pecados? Si los pecados solo los puede perdonar Dios. Entonces entraron en una confusión ahí. Por supuesto, no era muy común ver que milagros sucedieran, pero les provocaba más confusión escuchar a alguien que dijera, tus pecados te son perdonados. Eso no era tan común escucharlo. Y eso provocó que la gente no creyeran ni siquiera en el mensaje de Jesús o en las cosas que pasaban. Ahora recuerden ustedes que Jesús hizo muchos milagros y a la gente le costó creer en Jesús, le costó creer en el milagro, como ese ciego que le decía a los fariseos, yo solo sé una cosa que antes no veía y ahora veo, y el que hizo esto fue Jesús. Era una situación que les costaba no solo entender, porque también no le encontraban una explicación, pero al final había algo a lo que Jesús vino a demostrar el poder de Dios. Entonces, nosotros los discípulos, los que estamos siendo formados, los que queremos que Dios siga edificando nuestras vidas, los que vamos a ocupar la responsabilidad de hablarle a alguien de Jesús o a un grupo, los que vamos a tener un grupo de amistad a nuestro cargo, debemos asegurarnos que en nuestra vida siempre existan dos cosas, palabra y poder. Por favor, di conmigo allí, palabra y poder. Una vez más, palabra y poder. Tenemos que tener palabra, tenemos que conocer la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, pero también debemos de creer en el poder de Dios. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Vayan y echen fuera demonios, sanen. Y eso fue lo que fueron a hacer. Y decían de regreso, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Tenían palabra, conocían a Jesús, conocían al Verbo hecho carne, conocían a la palabra viva, la tenían ahí con ellos. Pero también llegó el momento donde ellos tuvieron que ir y ejercer fe para provocar lo que habían visto que Jesús hacía. Porque entendemos por la palabra, entendemos por todo lo que Jesús hizo y dijo, porque recuerden ustedes que dijo, y cosas aún mayores harán. Entendemos por la palabra y por lo que pasó en el libro de los Hechos, por las sanidades, por la sanidad del cojo a la entrada del templo, cuando Pedro le dice, no tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy. Esos son los episodios que nos hacen entender que Jesús vino no solo a enseñar, no solo a manifestar, sino vino a confiarnos esa unción. La unción del Espíritu de Dios operando a través de nosotros
para creer por milagros. No tan solo no los milagros que necesitamos en lo personal, sino los milagros que alguien más necesita. Y de eso se trata esta enseñanza. Entonces, si me acompañas, por favor, vamos a ir con tu Biblia al libro de Juan, capítulo 11. Vimos entonces que es necesario que palabra y poder, dos cosas. Ahora, para eso vamos a utilizar la fe. La fe es clave para ver milagros. ¿Sí? Es necesario tener fe. Juan 11:17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios. Mira la declaración, pero después vamos a encontrar que no estaba del todo convencida de esto que acaba de declarar, porque yo te lo voy a explicar. Más también dice: sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora, ahí están hablando los dos de resurrección, solo que el tiempo en que cada uno lo está viendo, lo que cada uno, al tiempo al que cada quien se refiere, es diferente. Para Jesús es un tiempo, para Marta es otro tiempo, y ahorita lo vamos a ver. Dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ahora fíjate que Marta está dando una explicación de dónde ella cree que su hermano va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto ahora, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta es la pregunta que por favor quiero pedirte que subrayes ahí en tu Biblia. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, en esta conversación puedes ver lo que dice Jesús y lo que dice Marta. ¿Sí? En el caso de Jesús, dice acá, Marta, bueno, Señor, si hubieses estado, voy a buscar acá. Lo que dice es, Marta dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Si hubieses estado aquí, mi hermano no muere. Ahora Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella responde: yo sé que resucitará en el día postrero. Y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Una de las cosas que le está pasando a Marta es que obviamente ella tiene un conocimiento, pero para este momento no era necesario todo lo que conocía, era necesario todo lo que se necesitaba creer. Hay momentos en la vida de un hijo de Dios que debe aprender a reconocer cuándo el conocimiento acerca de Dios le va a servir, pero cuándo es necesario utilizar la fe. No es lo mismo saber de fe que usarla. No es lo mismo conocer, tener un estudio, el concepto, lo cual es importante y valioso. No digo que no. Solo te quiero explicar con esto que hay momentos para usar lo que sabes de la palabra y hay momentos para creer lo que la palabra dice. Hay momentos donde vas a recordar lo que aprendiste y leíste. Te va a fundamentar la palabra, pero hay momentos donde lo que necesitas es creer, confiar. Los milagros de Jesús quedaron, sí, como una referencia de lo que él hizo y de lo que él dijo,
Pero no solo para eso quedaron en la Escritura. Los milagros de Dios quedaron también para que lo creas, para cuando tú lo necesites. Entonces hay épocas donde lo que sabes lo vas a utilizar muy bien, como por ejemplo cuando Jesús se enfrenta al diablo y le dice, escrito está. Ahí tiene que ver mucho lo que él sabía. También te va a tocar a ti, pero hay momentos donde te toca creer. Creer en lo que Jesús prometió, en su promesa, en lo que él pagó por nosotros. Vemos entonces en esta conversación la desesperación de una Marta que ya buscó consuelo en que llegará en el día postrero que su hermano va a resucitar, pero Jesús llegó allí para resucitarlo en ese momento. Entonces, para este momento lo que está tratando de hacer Jesús es decirle a Marta, él va a resucitar. Pero ahora. Y por eso le hace la pregunta, ¿crees esto? Porque todos creemos que nos perdonó, lo creemos. Que limpió nuestros pecados, que los tiró al fondo del mar, todo eso lo creemos. Creemos que nos dio vida eterna, que escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Creemos que el acta que nos era contraria fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Lo creemos. Pero en este momento era para creer en un milagro. Y debemos creer en lo que sabemos, pero debemos creer en este momento, como Marta, en lo que va a pasar, en lo que Jesús quiere hacer. Entonces Marta estaba situada en una promesa a un futuro y en este momento Jesús estaba decidido a hacer un milagro en ese presente. Es donde empieza esa conversación y sí, no fue fácil porque recuerden ustedes, ahora miremos el contexto de Marta. Marta obviamente está sufriendo, tiene un dolor muy grande, su hermano físicamente falleció, ya sus sentidos capturaron, tienen la información de que no hay vida en Lázaro, no respira, ya no funciona su corazón. Lázaro sí había muerto. Y al momento en que alguien muere, por supuesto que surgen pensamientos, emociones, tristeza, dolor. Y definitivamente yo logro leer entre las líneas que Marta reclamó porque Jesús no había llegado antes. Si hubieses estado aquí, si hubieses llegado a tiempo. Hay un dolor. Si algo le pasa a los seres humanos cuando alguien fallece, hay tantas cosas, pensamientos, dudas, preguntas, y algunas van a poder ser resueltas, otras no. Pero para este momento, lo que Jesús está tratando de encontrar o de que Marta saque es la creencia de que Jesús, primero, no llegó tarde, segundo, llegó en el momento preciso para hacer lo que sea necesario. Ahora, recuérdate que también Marta declara, yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Sin embargo, en ese momento, aunque ella declara esto, ella no puede o no logra ver, a causa quizá de su tristeza o del enojo que tenga, que Jesús no llegó antes de que Lázaro muriera, no logra ver el milagro que está por suceder. Para este momento, entonces, la demanda hacia Marta de parte de Jesús no es cuánto sabes de lo que va a pasar en un futuro, sino es cuánto crees que puedo hacer ahora. Eso es a donde Jesús quería llevar a Marta. Necesitamos realmente tener ese entendimiento y esa revelación acerca de Jesús, porque si no vamos simplemente a tratar de acudir siempre en lo que sabemos de Dios, pero Él está esperando que creamos en aquello que Él prometió. En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy?
Y ellos le dijeron, no, unos que eres profeta, que eres maestro, que etcétera, etcétera. Le dijeron varias cosas que la gente pensaba. Y entonces Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y en ese momento es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, que el que cree en mí, aunque muera, vivirá, le está dando una revelación de quién es Jesús. Él es la resurrección. Cuando Jesús hace esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Le dicen lo que la gente percibe. Pero en este momento Pedro va a dar una exacta revelación de quién es Jesús y le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, le dice Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que está tratando de Jesús hacer con Marta es de decirle quién es, de darle a conocer una revelación que Marta no tenía. En el caso de Pedro, él ya tenía la revelación de quién era Jesús, la tuvo porque el Padre se la dio. De eso se trata esta enseñanza, que en la medida que tienes esas revelaciones de quién es Jesús, además también vas a tener revelación de quién eres tú. Eso te va a dar la certeza de todo lo que Jesús puede hacer. Porque si Jesús te dice a ti, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. La pregunta es, ¿crees esto? Cuando viene una revelación, está pegando precisamente en ese espacio de la fe, donde es importante no solo saber quién es Jesús, sino también creer todo lo que Él puede hacer. De eso se trata, de poder entender y de poder capturar lo que Él está diciéndonos. ¿Qué es lo que está enseñándole a Marta? Esa conversación siguió. Y recuerdan ustedes, vamos a leer Juan capítulo 11, verso 38, donde dice Jesús profundamente conmovido otra vez. Y de hecho esa palabra conmovido aparece varias veces. Dice acá Jesús otra vez, conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta vuelve a aparecer. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, hiede ya. Es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No le explica nuevamente lo que le acaba de decir momentos antes. Aquí vuelve a pedirle, vuelve a demandarle a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En la conversación anterior le dijo, ¿crees esto? Entonces, en este momento de dolor tan fuerte en Marta, una de las cosas a las cuales Jesús está apuntando, además no solo de revelarse como la resurrección, sino una de las cosas a las que está apelando es, ¿crees esto? ¿Puedes tener fe en medio de un momento tan difícil? ¿Puedes darte el chance o la oportunidad de creer que Dios puede hacer cosas maravillosas aun cuando sea tan difícil tener que vivir este momento? ¿Puedes creer que Dios después de que algo ya lleva días donde ya murió, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay más que hacer, crees que Dios puede hacer algo de allí? Por eso es importante reconocer que no solo de la nada Dios puede hacer mucho, sino de que algo que vivía o de algo que existía, aun cuando ya pasó algún tiempo, Dios puede resucitarlo si Él quisiera. Dios puede resucitar un matrimonio. Dios puede resucitar una empresa. Y Dios puede resucitar a una persona, por supuesto. La pregunta es, ¿crees esto? Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta dijo, yede ya. Luego Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces
Hay cosas como una piedra que no permiten que lo que Dios está por hacer suceda. Y esa piedra muchas veces nosotros mismos con nuestra incredulidad la ponemos. Ella insiste en que la condición de su hermano es tal que ya no, Dios no puede hacer algo más allí. La esperanza es algo que nunca debes perder en la vida. La esperanza de que Dios pueda hacer algo mayor, nunca pierdas esa esperanza. Por eso se dice que de Abraham fue de esperanza contra esperanza. Nadie hubiese pensado que un cuerpo como ya casi muerto, dice la Escritura, pudiera engendrar, y una mujer que había sido estéril por mucho tiempo pudiera concebir, pero Dios lo hizo así y los escogió precisamente para que quede un precedente que no importa la edad, si tienes la fe, el milagro puede suceder. ¿Quién iba a decir que podrían engendrar todavía un hijo? Dios lo dijo. Y cuando Dios lo dijo, eso sucedió. Entonces descubrimos la importancia de que hay momentos donde vamos a reconocer lo que conocemos de la palabra, donde vamos a usar lo que conocemos de la palabra, y hay momentos donde solamente la demanda de Dios, de Jesús hacia nuestra vida es de creerle. De creerle. Por último, quiero que me acompañes a Marcos capítulo 6, verso 1, donde dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Habían milagros allí. Reconocían que tenía sabiduría en sus palabras, sabían que habían milagros hechos por sus manos. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su propia casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Incredulidad. Vimos la demanda que Jesús puso sobre Marta de decirle: ¿crees esto? Si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Pero en este momento hay un grupo de personas que no creyeron, aun cuando sabían o cuando habían escuchado la sabiduría de sus palabras y sabían que habían milagros a través de sus manos. No creyeron porque lo vieron como carpintero. En un lugar donde no hay honra, en un lugar donde te ven como un simple ser humano, ¿qué puedes hacer allí? En ese lugar donde Jesús nació y lo vieron crecer y donde vieron que ayudaba a su padre, conocen a su familia y saben que, de su concepto o su percepción, no la revelación que tuvo Pedro de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no la revelación que le comunicó Jesús a Marta diciéndole: yo soy la resurrección de la vida. Para ellos era un carpintero. Y si para ellos es un carpintero, lo único que pueden esperar de un hombre a quien solo ven así, a pesar de que pudieron haber oído palabras sabias, a pesar de que pudieron haber escuchado que hace milagros, para ellos lo único que pueden esperar de Jesús son muebles, silla, mesa, un armario, una escalera. Donde no hay honra, no van a suceder los milagros. Y por eso al día de hoy hay personas hablando, menospreciando, criticando, juzgando, riéndose de aquellas personas por medio de los cuales los milagros suceden. Y es tan fácil hablar de alguien. Es tan fácil criticar lo que no se tiene o lo que no se ha hecho. Pero creo yo que nos equivocamos mucho al tener percepciones equivocadas, al no conocer una realidad, al no estar dispuestos a creer que los milagros de sanidad siguen sucediendo.
La pregunta es, ¿crees eso? ¿Crees que los milagros aún suceden? ¿Crees que si imponemos manos los enfermos sanarán? ¿Crees que si oramos por alguien como dice la Escritura, si lo ungimos con aceite? ¿Crees que si echamos fuera la enfermedad puede suceder? Si crees eso, va a suceder. Pero siempre también habrán personas señalando y criticando eso sin saber, sin conocer. Y lo hacen quizá porque todavía no tienen la revelación de ese Jehová Rafa que sana, de ese Jehová Nisi que protege, que es nuestra bandera, nuestro estandarte. Porque si sigo viendo a Jesús como un maestro, lo único que puedo recibir son enseñanzas. Si lo veo como un profeta, lo veo como alguien que trae un mensaje de Dios. ¿Y qué va a pasar? Pero si lo veo como el Hijo de Dios, entonces, ¿qué cosas pueden pasar? ¿Qué cosas pueden suceder a través del Hijo de Dios para mi vida? Pero no solo eso, ahora tengo que aprender a verme a mí como la persona que le va a dar continuidad a esa manifestación gloriosa del poder de Dios en la tierra, siempre y cuando yo lo crea. Porque somos sus instrumentos, somos vasos, de honra en sus manos. La pregunta es, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer que los milagros son para esta época? ¿Puedes creer que tienes la autoridad para echar fuera la enfermedad? ¿Puedes creer que tus manos pueden ser utilizadas y que lo que declares con tu boca va a suceder? ¿Puedes creer que tendrás el respaldo del Espíritu de Dios contigo y que la unción podrá romper o podrir todo yugo? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que así como Él los envió y aún los demonios se les sujetaban, eso puede pasar contigo? Es momento de llegar a ese espacio en nuestro corazón que se llama fe y decidir creer en sus milagros. Es momento. Lo vas a necesitar, tu hijo lo va a necesitar, tu esposa, tu trabajador, tus padres. O quizá alguien que ni siquiera conoces, pero va a necesitar de esa fe que tienes. Por lo tanto, si Pedro tuvo la revelación de quién era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora que Marta está recibiendo la revelación de que Él es la resurrección y la vida, ¿qué revelación estás buscando, necesitando para creer que Él es el sanador y que te va a usar a ti para sanar? Créelo, porque quedó escrito que por su llaga fuimos curados, que Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y que por eso mismo, por ese sacrificio, Él llevó todo allí y por su llaga fuimos curados. También dice la Escritura que Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Él se hizo maldición para que nosotros heredemos bendición. Ahora, lo triste sería siendo todo lo que es y nosotros viviendo todo lo que hemos vivido, dejemos de creer en todo lo que nos quiere dar, en todo lo que heredamos. Entonces, sabemos mucho de Él, pero creemos muy poco. Entendemos mucho de lo que Él dijo y lo que Él hizo, pero nos está costando creer en todo lo que necesitamos que suceda hoy. Y eso solo depende de ti, de guiar tu fe y de confiar de que Él está contigo. Y dice la Escritura que cosas aún mayores haríamos. La pregunta es, ¿crees esto? Si lo crees, entonces atrévete a hacerlo. Si lo crees, en los próximos días tendrás la oportunidad de orar por alguien. Si lo crees, revisa todas las veces que Jesús sanó a alguien y haz lo mismo. Si lo crees, ve y haz obras que manifiesten que realmente
lo estás creyendo. Déjame orar por ti, Padre. Oro por la fe de todos estos maravillosos alumnos, por cada persona que ha recibido esta enseñanza, y te pido que puedan ejercer fe, que puedan utilizar la fe, que puedan ir y hacer obras de fe, que den el paso, que se arriesguen creyendo. Tú nunca dejarás avergonzada nuestra fe. Que puedan ir, Señor, en cada oportunidad que se les presente, poder ejercer esa autoridad, sanar enfermos, liberar cautivos. Es cuestión de fe. Y estamos aquí para creer en lo que pagaste, en lo que hiciste, en la obra redentora que hiciste por todos nosotros. Lo creemos y lo recibiremos. Lo creemos y va a pasar. Ayuda a nuestra fe, Señor. Ayúdanos a tener esa revelación como la de Pedro. Ayúdanos a tener esa revelación como la que tuvo Marta. Revélate a nosotros. Estamos decididos a creerte todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos alumnos, espero que esta enseñanza te sirva de mucho. Quiero que veas esta siguiente enseñanza, la cual va a ser de mucha utilidad también.